un día después de celebrar el Día del Migrante Peruano, don Carlos Brito, el doctor Carlos Brito. Carlos, como siempre, bienvenido, abriendo puertas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Néstor, a ti, a Omar, a Miguel Ángel y a todos los colaboradores. Y bueno, me siento en casa otra vez. Como se dice, ¿Cuáles un, son un las...? migrante apenas, un migrante apenas regresaba al Perú. Pero ¿qué Sí. lecciones? A ver, ¿qué cosas, para no entrar todavía al terreno del Sí. central de la conversación, eh, qué cosas agradables, positivas, en la presencia que has tenido de no uno, sino varios días en territorio peruano, además de encontrarse con la familia, con amigos, con el mismo clima, la comida? Un comentario personal, Eh, Carlos. claro, yo pienso que la primera cosa es, como tú lo has dicho, la familia, que la familia, como lo dice un poco retornando a mi pasado de un ex mercedario, porque estudié en Inmaculada de la Merced, y también aquí envío un saludo a la Madre Superiora, que también ha estado un poquito delicada, y me di tiempo para ir a saludarla, porque no podemos ser poco generosos con alguien que nos ha ayudado, sobre todo a dar, a darnos esos valores cristianos, humanos, que hacen tanta falta, sobre todo en estas épocas, a todos los seres humanos, y donde el encuentro con la familia, un viaje también por la selva central, por la parte también de la sierra, es decir, he tocado un poco ese Perú profundo, y donde te pone una carga muy particular, muy singular, tener esas visitas en esos parajes tan maravillosos, y donde ves que incluso cómo es que ya en el término socioeconómico y de fomento del ecoturismo todavía estamos un poco, no te digo retrasados, pero sí bastante alejados de lo que eso significa aquí en Europa. Es decir, necesitamos crear infraestructura social para que puedan también allí, de esas zonas, poder dar a conocer no solamente a los peruanos, sino también a los que viven fuera del país y los que regresamos, de esas maravillas que tiene el Perú en la costa, en la sierra y en la selva, y donde creo que debe de ser también un punto de reflexión, que no solamente es la agricultura, es la minería, es la pesca, sino que también es el turismo, que hay que incrementarlo, fomentarlo, y que esto puede crear muchas fuentes de trabajo para millones de personas, millones de peruanos en nuestro país, sobre todo la microempresa familiar local. Es decir, eso hay que repotenciarlo. Esa es una, digamos, de mis conclusiones de este viaje. Y lo otro es de que en algunos lugares que he visitado pareciera que fuera ayer, y donde eso significa que también hay la necesidad de crear nuevos proyectos de desarrollo integral, y que se entienda que el Perú no solo es Lima, sino también sus 26 y sus 27 regiones con los peruanos en el exterior. Eso podría ser, digamos, mi, mi respuesta La reflexión. a tu pregunta. Sí, Sí, hay mucho por hacer, sobre todo en el ámbito rural. La modernización de no solamente del agro, sino del entorno rural es una prioridad de este y de los próximos gobiernos. Y creo que ahí está absolutamente. del secreto de la igualdad que estamos requiriendo. Y en esa La desigualdad, llave maestra, digamos. sí, en esa desigualdad, Carlos, no están solamente el área rural de nuestro país, sino también los migrantes, ¿no? Los migrantes del Así es. exterior. Y en esa línea hay mucho por hacer. ¿Cuál ha sido
quizás ha habido algún acercamiento en tu presencia en Lima con las instancias de Cancillería, del Gobierno Nacional, que pueda comentarse en este momento. Sí, mira, parte de las gestiones es que hemos tenido algunos encuentros con representantes de algunas bancadas y donde le hemos hecho entrega de parte de nuestras conclusiones. Es decir, nosotros no hemos ido a pedir, nosotros lo que queremos es ayudar, colaborar, Claro, participar, aportar. dialogar, y sobre todo lo que queremos es innovación. Y la innovación significa que debe de salirse de esos viejos esquemas obsoletos, que esos son los resultados justamente de los que tenemos ahora a nivel de institucionalidad y de gobernabilidad, y donde implica esto un cambio, incluyendo hasta cambio de sus propias estructuras institucionales. Entonces, yendo a esto no significa que los cambios tienen que tener simplemente desde un punto de vista burócrata, sino que debe de hacerse esos cambios con aquellos que son los propios, como se dice, actores, y los propios protagonistas, como en este caso son los peruanos en el exterior. Y entonces, ¿por qué decimos esto? Miren, para los que no saben, es que mediante un decreto supremo, el número 060, por el año 2006, el gobierno peruano decretó que cada 18 de octubre se conmemore el Día de los Peruanos que residen en el exterior. Pero entonces, ¿cuál es el balance, digamos, de esos 15 años prácticamente? Hay un balance totalmente negativo. Y hay un balance totalmente negativo porque desde el 2006 que se creó ese Día de los Peruanos que residen en el exterior, no ha habido por parte de ese gobierno del entonces, el señor García, y después de los que han sucedido, llámense el mismo Ollantumala, Toledo, PPK y ahora el gobierno de Pedro Castillo, que claro, no podemos todavía exigirle porque recién va a cumplir sus 100 días, pero eso no se exime de que tiene que haber puertas de diálogo, como tu programa, Abriendo Puertas, y eso tiene que entenderse incluso en términos de democratización de las instituciones y en términos incluso de una nueva democracia. Entonces, el balance que nosotros podemos decir es de que no se sabe si en este 18 de octubre, que ha pasado el día de ayer, el día determinado por el Perú como el Día de los Migrantes, es decir, el Día de los Peruanos que residen en el exterior, o hay que celebrar, o hay que llorar, o hay que reír. Pero cito algunos ejemplos. Por ejemplo, se creó esa mesa de trabajo multisectorial y donde ha sido un fracaso. Jamás se hizo nada, ni siquiera se invitó a los propios protagonistas que somos nosotros, los peruanos en el exterior, a formar parte de esa mesa multisectorial. Es un fracaso. La ley del retorno, de igual manera, también un fracaso. La ley de los consejos de consulta, otro fracaso más, que casi en un 98% no existen en los consulados estos porque no se pasa esa valla del 3%. El distrito electoral, también un derecho fracturado porque a pesar que superamos el 1.000.000 de electores habilitados por la RENIEC, definitivamente solamente tenemos 2 curules parlamentarios, por ejemplo, como representación. Y esto también hace daño a la democracia porque regiones que tienen tal igual cantidad de población electoral como ciudadanía, de 1.000.000, tienen 6 representantes. Entonces, el balance de todo esto no solamente es un fracaso, sino que también aquí viene dentro de este contexto una forma de poder reflexionar, o sea, nos debe llamar a la reflexión, incluso hasta reflexionar sobre lo que significa la democracia en nuestro país, la gobernabilidad,
las instituciones del Estado, incluyendo hasta la participación ciudadana de los propios migrantes. Entonces, esto implica de que hay la necesidad de hacer urgentemente una nueva diplomacia inspirada en la patria, y que en esa patria, no solamente de la Cancillería o de Relaciones Exteriores, no solamente tienen que ver los peruanos en el exterior, sino también de lo que significa la representatividad del Perú frente a los otros, la multilateralidad y frente incluso a lo que significa la soberanía como país. Por lo tanto, pensamos que hay la necesidad, dentro de esto que estamos diciendo de lo que significa democracia, construir pues una nueva democracia peruana, donde tenga valores de honestidad, de humanismo, de transparencia, y sobre todo donde exista una participación vinculante con las comunidades que residen en el exterior. Entonces se hace también aquí necesario de aplicar nuevas formas organizacionales que tengan que ver con los servicios consulares. ¿Para qué? Para que estos sean más vecinos, más cerca a los peruanos y mejorar los servicios del Estado. Entonces, también tiene que ver que los peruanos que nos encontramos fuera queremos pues ser protagonistas de este cambio en una nueva Cancillería con inclusión social, incluyendo hasta eso que nosotros planteamos, los embajadores culturales político plenipotenciarios del país, para que justamente sean ellos los que garanticen las políticas de Estado del Perú en el extranjero. Y esto tiene que ver también que hay la necesidad para cubrir no solamente este problema, porque es parte de los conflictos sociales, de esos más de 180 conflictos sociales que ha recibido este gobierno de Castillo. Nosotros somos uno de ellos, incluyéndose aquí también que hay la necesidad de, dentro de esa constitución que se quiere reformar, hacer nueva, llámese por un referéndum, hay que incluir un capítulo de los derechos del peruano en el exterior. Y esto tiene que ver con darle su propia autonomía, darle su propio autogobierno territorial, crear un instituto de la migración como derecho público y que sea este descentralizado y dirigido por los propios migrantes. ¿Para qué cosa? Para que hagamos incluso cooperación internacional, para tener representatividad en todos aquellos organismos internacionales, como el caso del UNASUR, de la OEA, de la ONU, del Parlamento Andino, de la Organización Internacional del Trabajo, de la Organización Mundial de la Migración, etcétera, etcétera. Es decir, participación ciudadana como representatividad para que las autoridades con las comunidades en el exterior podamos no solamente vincular estas políticas de Estado, sino que definitivamente crear condiciones para mejorar el país dentro y fuera. ¿Esto cómo? A través de proyectos de desarrollo integral, teniendo como base, en el caso de los que nos encontramos fuera, de más de 3.500.000 peruanos, que ya somos un mercado, y ese mercado de peruanos debe de ser utilizado por las diferentes regiones de nuestro país para poder crear desde allí una especie de un ping-pong en lo que signifique los productos no tradicionales y crear las microempresas, y para que desde allá puedan desarrollarse, sobre todo quienes son los campesinos, los agricultores, a través de instituciones muy organizadas y que puedan pues vender sus productos, y que ese mercado ya lo tenemos, es decir, somos nosotros, a través de productos como lo habíamos dicho, por ejemplo, el oyuquito, los maracuyás, las paltas, las guanábanas, etcétera, etcétera, inclusive hasta que podamos de aquí también nosotros llevar tecnología y, por qué no, desde allá en esas mismas regiones poder darles el valor agregado, es decir, transferencia de tecnología para poder cooperar internacionalmente con nuestro país. Pero para todo esto tiene que aperturarse un diálogo, y para eso nos sirve pues un instituto de la migración con una visión totalmente diversa del país, que no sea politizada ni ideologizada, ¿no? Es decir, darle una ideología política a esto. Definitivamente lo que el país necesita es trabajo, lo que el país necesita es mejorar
su calidad de vida. Y la calidad de vida se puede mejorar, como Europa nos demuestra, a través del trabajo. Y ahí Italia es, en su primer artículo de su constitución italiana, dice que la República Italiana, democrática, y se basa y se fundamenta en el trabajo, y el Estado tiene el derecho de garantizarlo, por ejemplo. Imagínate cuánto es grande este primer artículo de la Constitución italiana. Pocas palabras. Entonces, pocas palabras, y es allí donde también viene, ¿no?, de que qué es lo que están haciendo, por ejemplo. Esto es un llamado a la Cancillería que nos responda qué se hacen con esos 600 millones de dólares, y aquí va un trabajo para los dos congresistas PECs, qué hace Cancillería con esos 600 millones de dólares que están declarados, ojo, no es una cifra que Carlos Víctor se está inventando, que a través de los 114 consulados en el mundo, por los servicios consulares, nosotros producimos eso, e ingresan al país. Y que sin embargo, que también hay peruanos en algunas condiciones por su situación migratoria, en algunos momentos de dificultad, y que algunos incluso tienen dificultades hasta para que su alma cuando muera pueda reportarse, dejarse, trasladarse en el país y darle una humana y cristiana sepultura. Aquí, fuera, nosotros, como parte de esa solidaridad, tenemos que hacer hasta apoyadas para poder cubrir esos gastos, y que sin embargo nosotros podríamos desde ahí tener para esos peruanos que tienen dificultades, justamente en eso le llamamos nosotros la solidaridad. Entonces aquí hay la necesidad que haya pues un cambio definitivo, estructural del Estado. Ojo, nosotros no queremos hacer aquí la revolución, que sea esto clarísimo, si no nos van a decir, ya ven, los rojos, comunistas, socialistas, etc. Lo único que nosotros queremos es una democracia vinculada hacia los seres humanos, una democracia vinculada hacia los derechos, una democracia vinculada fundamentalmente hacia un desarrollo integral de nuestro país. Y eso es lo que necesitamos. Por eso nosotros planteamos una Cancillería que tenga sabor a patria, a Perú. Eso necesitamos. Y es decir, que se vincule pues a la vida cultural, política, social y económica del país. Eso es lo que necesitamos nosotros. Eso serían, digamos, lo que hemos hablado ayer, incluso en esto es un resumen de lo que hemos hablado ayer con el embajador, pues hemos hablado incluso con el vicepresidente del Parlamento Andino, quienes se han puesto a disposición, y próximamente estaremos con ellos avanzando una serie de proyectos, y donde vamos a tener seguramente más adelante, en los próximos días, también algún tipo de nuevas noticias. Y en esto estamos. Excelente. Y de aquí hacemos un llamado también al gobierno actual a que también haga estas aperturas, haga estos diálogos, porque una democracia sin diálogo definitivamente no es democracia. Exactamente, y son tareas transversales, ¿no? No solamente es la Cancillería, tiene que ver casi todos los ministerios, por no decir todos los ministerios, y lo más probable es que esos ingresos que señalas por labores consulares vaya al Ministerio de Economía y Finanzas, y que se pierda, y cuando debería quedarse un fondo. Esa es tarea de los congresistas, como lo que están pidiendo también sectores mineros en nuestro país, que las utilidades y los ingresos que genere la minería primero tengan prioridad en inversión los lugares en los que se desarrolla la actividad. En este caso también debería ser ese mismo. Son tiempos de cambios, y son tiempos en los que la Cancillería, la diplomacia peruana tiene que cambiar de rostro y tener un rostro más peruano. La diplomacia se ha entendido como la relación con otros países, pero se está olvidando que lo más importante es el compatriota que se encuentra en un país en la que las leyes pueden ser diferentes, pero que hay una responsabilidad del Estado peruano con respecto a ellos. Es importante, ¿no?, la unión y el trabajo que se está realizando, Carlos, en el tema del escenario de esta asociación, de este grupo de peruanos en el exterior, en el Bicentenario, y en esa condición de coordinador general de los
peruanos en el exterior, en el Bicentenario, hay muchas tareas. Vamos a estar atentos porque tenemos una secuencia contigo en la última entrevista que le emitimos y que tiene una aceptación importante de nuestros televidentes y son precisamente de los peruanos que están en el exterior que se identifican con las expresiones que has señalado, el diagnóstico y las soluciones. Y una de las soluciones es el instituto. Me dice producción que hay algunos comentarios que quisiera compartir contigo, Carlos, para también la reflexión. Dice: comparto tu reflexión, Carlos Brito, Nelly Brito. Incluso debería el nuevo gobierno mejorar el acceso a las diferentes áreas turísticas descubiertas y que no son tan visitadas por propios y extraños por faltas de vías de acceso. Hay mucho por hacer, esa es la palabra clave, hay mucho por hacer, pero debe agendarse. Comentario, Carlos. Mira, estuvimos con la familia, y esto es verdad, estuvimos por esta parte de Villarrica, ¿no? Y donde hay una cascada tan linda que se llama la Cascada de León. Y ¿sabes lo que ha pasado allí? Empezó a llover y tuvimos el riesgo de no poder después descender con la movilidad, porque la carretera era ni siquiera asfaltada, aparte de no ser asfaltada, era simplemente una carretera muy rústica, tipo trocha, y donde una minivan no podía bajar. Entonces, imagínate si a ellos le hacemos esta infraestructura social, que significa las carreteras, claro, como existe aquí en Europa, y para que ellos puedan incluso ofrecer sus productos y vender, llevar a cabo una serie, es decir, no lo descubro yo, esto en Europa es el ecoturismo, etcétera. Hay tantas formas de poder desarrollar la economía rural, y esto necesita el país, y no se necesita tanto. Y aquí no llamo solamente al gobierno central, llamo a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales, que son justamente los que tienen que, juntos con el gobierno central, desarrollar estas políticas que son importantes dentro de lo que significa la economía sin chimenea. Sí, has dicho una cosa cierta, que hay una responsabilidad compartida del gobierno nacional, todo tampoco hay que cargarle al gobierno nacional. Hay una gran responsabilidad de los gobiernos regionales, el próximo año hay elecciones, y el llamado a nuestros ciudadanos, compatriotas, para que elijan las mejores opciones. Y ese es todo un trabajo a largo plazo, pero por lo menos vayamos ya buscando las mejores opciones en este escenario. Me dicen que hay otro comentario. Adelante. Santos Chilitupa, Paiva. Hay que agregar a la lista de fracasos los 2 congresistas PECs que hasta ahora no se hacen presentes con las comunidades PECs. No se ponen aún la camiseta. Esa es una tarea pendiente, no solamente que sean 2 congresistas y que funcionen, sino que sean 4 o 6, que debe ser, creo, de acuerdo a ley, Carlos, el número adecuado de representantes. Sí, mira, sobre esto, saludo a Santos Chilitupa, no solamente es el tema de los 2 congresistas, es decir, en esto tiene razón, porque incluso lo hemos invitado nosotros en varias ocasiones a los congresistas. Los congresistas tienen que entender que incluso a ellos jamás nos vimos en esas luchas para la creación del distrito electoral. Hemos estado nosotros, otros colectivos de diversos continentes, en Estados Unidos, en Argentina, en Chile, aquí en Europa, en Italia, en España, etcétera, y donde también con los retornados, con quienes hemos hecho todo un trabajo en conjunto y de presión, y si esto ha salido, ha sido a través de la lucha. Pero ellos tienen que tener también lo que hace un momento hablamos, ¿no? Es decir, de lo que significa un acercamiento. Entonces, eso se tiene que entender, que ellos representan a los peruanos en el exterior. Y aquí hago una crítica de la cual nuestra coordinadora también ha enviado hasta el mismo Congreso, y no nos escondemos, a la Comisión de Ética, por ejemplo,
en que en lugar del señor Lizarzaburu de empezar a rendir pleitesías y disculpas incluso al señor, llámese rey de España, con todo el respeto, yo soy uno que no tiene nada que ver ni me interesan las monarquías, entonces eso ya quedó, parte de la historia, parte del pasado. Entonces pensamos de que son dos cosas allí. O él es su operador político de este señor porque es uno de los grandes accionistas de Movistar, ¿no? Eso lo sabemos. Y que entonces se defina. Porque él ha sido elegido. Y hay tres cosas fundamentales. No lo digo yo, lo dice la Constitución. De las tres funciones fundamentales de un congresista. Que es representar, que es fiscalizar y que es de legislar. Y justamente nosotros lo que queremos es, por eso se llama, nuestra plataforma es de políticas unitarias para los peruanos en el exterior. Es decir, aquí estamos, como se dice, de todas las tendencias políticas, porque lo que pensamos es que ha llegado el momento de dar una imagen al país que la izquierda, la derecha, el centro, podemos coincidir en proyectos de desarrollo integral unitarios para el país. No es para un partido, sino más bien es para un desarrollo total, para un bienestar general, como debe de ser. Y eso pienso los que hemos salido, sobre todo aquí Europa nos enseña eso. De acuerdo. Así es. Totalmente de acuerdo. Y no solamente no con el tema de la representación, sino también con el tema de fiscalización y de labor. Lo estamos viendo y vamos a hacer un enlace que me permite producción. Para poder hacer un enlace, estamos en Roma en este momento y estamos teniendo ya también en imagen al doctor Javier Gamero Kinoshita, compatriota nuestro que está en Suiza, en Berna, para hacer un enlace, si nos permites, Carlos. Javier, ¿cómo estás? Un placer de volver a verte. Javier y Carlos, claro que sí, Suiza conocemos. Y Berna. Javier es un experto, sobre todo en temas que tienen que ver con la seguridad, no solamente seguridad ciudadana. Nos dio una clase magistral y él se recordará que incluso estuvo presente cuando hicimos aquí un tema relacionado que Italia está dispuesta a través de sus dirigentes, sobre todo de la central sindical más grande que existe, que tiene casi 9 millones de inscritos, de la cual formo parte también, en la que estamos dispuestos a poder realizar ese convenio bilateral que tiene que ver con el tema de previdencia social y del trabajo con el Perú. Pero bueno, la pelota está en la cancha del próximo embajador y ojalá esto podamos realizar. Javier, correcto. Un abrazo a la distancia. Un placer de palabras, don Javier. Bienvenido. Muy buenas noches, un cordial saludo desde la ciudad de Berna. Néstor, muchas gracias por invitarme nuevamente a tu programa para poder intercambiar algunas ideas, algunas opiniones. Me da mucho gusto ver a Carlos Brito. Tuve oportunidad efectivamente de compartir con él algunas conferencias en la Universidad La Sapienza en Roma hace unos años. Hemos perdido sí el contacto, cada uno vive la vida con la intensidad, y yo desde el ámbito académico, él desde el ámbito sanitario, pero sí he escuchado toda su entrevista y he rescatado muchos puntos. La verdad que coincido en muchas cosas con ello, toda vez que también tengo la experiencia del migrante, sé lo que significa ser migrante en peruano en el exterior, ¿no? Yo la verdad, quiero ser sincero, yo no sabía que era el Día del Migrante Peruano, el día 18 de octubre, si tú no me escribes y me haces recordar, porque eso debería quizás hacerlo recordar la embajada, ¿no? La embajada debería, claro, o el consulado, debería, el corsario, y organizar algo. Y cosa curiosa, yo estoy aquí hoy día invitado por ustedes, y llamé el día viernes a mi embajada. No tenemos embajadora, ya se fue la embajadora, estamos a la espera de un nuevo embajador, pero el comando nunca muere. Claro. Está la señora Luz Caballero, la llamé el viernes, no la encontré, estaba en Liechtenstein, llamé el día lunes,
tampoco me pudo atender. La secretaria me dijo, sí, le estoy devolviendo la llamada apenas termine su reunión y hasta ahora estoy esperando. Y algo que dijo Carlos, efectivamente, hay una distancia, falta esa proximidad, ese acercamiento entre las embajadas y las comunidades, o los consulados y las comunidades peruanas en el exterior, que esto es muy importante. Él ha hablado claramente del fracaso de los consejos de consulta. Yo tengo ya más de 20 años viviendo en Suiza y he visto una serie de gestiones y yo creo tener autoridad para hablar y hablar pues de una manera neutral, de una manera racional, de una manera ponderada, pero sí veo pues de que existen ciertas falencias y algo que me gustó que dijo el señor Carlos Brito es de que requerimos una nueva diplomacia, una diplomacia inclusiva, ¿no? Yo diría hoy en día, yo siempre sostengo o suscribo los planteamientos de que se requiere una diplomacia ciudadana. El mundo ya ha cambiado, ya no existen esas representatividades, los mismos estados han perdido hasta cierto punto cierto protagonismo, porque hoy en día pues tenemos los organismos no internacionales, no gubernamentales, la participación de la sociedad civil, la participación del sector privado. En consecuencia, ese apartheid institucional de esta élite de personas que están pues involucradas en las cancillerías de los países tiene que democratizarse, horizontalizarse y tienen que trabajar pues directamente con las comunidades de migrantes. Yo hablo no solamente desde la experiencia de peruano en relación con mi embajada, sino que tengo una intensa relación diplomática, vale decir, con todo el cuerpo diplomático acreditado en Suiza, y he podido pues ver también la perspectiva no solamente de los distintos países latinoamericanos, sino también de países europeos, y aquí hay que hacer pues algunos ajustes, algunos cambios, y claro, nosotros queremos ser actores también y podemos contribuir y contribuir con nuestros saberes, con nuestras reflexiones, con nuestros conocimientos y con nuestra experiencia y nuestros contactos, toda vez que tenemos acá muchos años laborando en el medio profesional, en el medio empresarial, y tenemos ya el manejo de las lenguas, tenemos licenciaturas, maestrías, doctorados. Yo siempre he dicho, Suiza utiliza siempre su quinta columna, ¿no? Ahí existen 4 Suizas con 4 lenguas diferentes, pero existe una quinta Suiza que son todos los suizos que están viviendo en el exterior y que constituye pues un segmento social muy importante. Yo creo que el Perú no ha tomado en su real dimensión, en serio, o quizás de la manera más adecuada, ese potencial que tiene de profesionales, ese potencial, ese capital humano, ese capital intelectual, que puede ser muy importante y que podríamos nosotros con nuestras contribuciones, no solamente en materia de económica, en materia de remesas, que desde luego es importante, sino también con la transferencia de la tecnología, la transferencia del conocimiento, la transferencia del know-how. Estamos viviendo en la era del conocimiento. Hoy en día el mundo es cambiante, muy rápido se va cambiando y se tiene que utilizar a esta fuerza. Entonces hay una desproporción, lo ha dicho también el señor Carlos Brito, de que existen pues 114 consulados, tenemos cerca de 4 millones de peruanos residentes en el exterior y solamente tenemos pues 2 curules en el Congreso de la República, que hasta ahora yo no he tomado contacto con ellos, no he recibido ningún email, ninguna información de la Embajada del Perú, del Consulado peruano, que debería de ser, para poder, digamos, yo que dirijo una sociedad académica, que ahora se ha extendido no solamente ya en Suiza, sino también en Japón, en España y en el Perú. Pero y sabemos del trabajo, ¿no?, del Grupo Reflexión. Estamos hablando en términos peruanos coloquiales, de una raya más al tigre, ¿no? Con la falta de información, esto del aniversario. El tema es que el tigre, con tantas rayas, ya está convirtiéndose en pantera, ¿no? Entonces creo que también es labor de nosotros los peruanos, y sobre todo ustedes que están en el exterior, de dar las alternativas, y ya las estamos escuchando. Felizmente hay una unificación y hay una coincidencia de las tareas que se tienen que realizar. Yo entiendo que Carlos, por labores profesionales, está ya seguramente con los tiempos complicados, que ya es noche. Le dejamos con autorización, Javier,
a don Carlos Brito, al doctor Carlos Brito, para que pueda hacer a lo mejor palabras finales de reflexión, con el abrazo siempre desde Lima del trabajo que están realizando en su condición de coordinador. Carlos. Bien, para saludarte a ti, a todos los seguidores de tu canal, Néstor, y también para saludar a nuestro amigo Javier Gamero Kinoshita. Por ejemplo, Javier es un profesional tan destacado, tan importante. Ojo, no es que quiero hacerle publicidad, pero por ejemplo, él allá en Suiza podría tranquilamente y con todo el bagaje, no solamente cultural, de conocimientos que él tiene, podría ser seguramente un grande y destacado embajador político plenipotenciario, por los contactos incluso que tiene, que podríamos hacer crecer al país. Totalmente. En esa parte de Europa, definitivamente. Un profesional no solamente destacado, sino, como se dice, con mucha ética. Y que eso es lo que estamos desperdiciando, así como él, como tantos que nos encontramos fuera del país e incluso dentro del país. Se tiene que salir dentro de esa cuestión simplemente política partidaria. El Perú, Europa nos enseña, tiene la necesidad de utilizar a sus mejores profesionales también para ponerles al frente a que dirijan las instituciones. Bien, con esto me despido y saludando a todos nuestros hermanos, hermanas que se encuentran fuera del país, a los familiares en el Perú, a los retornados, porque el día de ayer ha sido un día más, un año más, desde hace 15 años, desde 2006, cuando se decretó el Día de los Peruanos que residen en el exterior. Para todos y cada uno de ustedes y vuestras familias, bendiciones y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias también, en nombre de Abriendo Puertas, el doctor Carlos Brito.